Vamos a utilizar lo que es la inclinación de la cabeza y el levantamiento del mentón para pacientes que no sospechamos que tienen un traumatismo. Vamos a seleccionar la bolsa válvula mascarilla de acuerdo al tamaño, ya sea niño, ya sea lactante, ya sea junior, adolescente, adulto. En la actualidad, pues, si hay una situación en la cual pues, los niños de 13 años, 12 años ya parecen de 15. Entonces, tendríamos que ajustar los tamaños de pocket y también acuérdense que en clase anterior les manejaba la cantidad de litros por minuto que necesitaba aproximadamente lactante, niño y adulto. Entonces, para eso se va a seleccionar el tamaño de la pocket que sea anatómicamente compatible y el tamaño de la bolsa que aporte la cantidad de litros que necesita o que requiere de acuerdo a su etapa, ¿no? Tenemos que arrodillarnos a la cabeza del paciente. Cuando hagamos la práctica, se van a dar cuenta de estas posturas, porque es importante arrodillarnos en la cabeza del paciente, ¿sí? Porque es importante saber dónde colocarnos para ejercer, para evitar hacer movimientos innecesarios, una, dos, para ahorrar los tiempos, economizar los tiempos, y tres, si yo hago esfuerzos innecesarios, me canso menos y tengo posibilidad de trabajar más tiempo, ¿sale? Vamos a colocar el ápice o parte superior de la mascarilla triangular sobre el puente nasal. La mascarilla triangular, pues es tampoco. Ya ese día les enseñé cómo eran las pocket, que son de como que tienen un triangulito. Eso es una forma anatómica, que es donde va a ir el tabique nasal, ¿sale? La parte superior del puente nasal. Vamos a utilizar los dedos medio y anular. ¿Sí saben cuál es el dedo medio y anular? ¿Cuál es? No, ese es el índice. Medio y anular. ¿Dónde va el anillo? Pues estás casado. Entonces, el anular, ¿no? Entonces utilizamos medio y anular para hacer precisamente elevar la mandíbula hacia la mascarilla. Menciona que se utilizan los tres, medio, anular y meñique, estos tres dedos, ¿no? Para hacerle el levantamiento. Hay que tomar en cuenta también los tamaños de las manos, porque a veces tengo la mano más grande, a lo mejor no necesito los tres dedos, con dos dedos puedo hacer la suficiente presión para poder hacer el levantamiento del mentón. También es cuestión de analizar y conocer nuestras propias habilidades para poder hacerlo. En el segundo rescatista, ya, o sea, el primero se va a colocar al lado del paciente, sobre la cabeza, va a colocar una mano sobre la parte superior, ¿sí? Ahí dice, y va a utilizar los dedos. Ese va a ser el primer rescatista. El segundo va a conectar, va a ser la otra chamba, va a conectar la mascarilla, ¿sí? Va a conectar todo, la mascarilla a la bolsa válvula, ¿no? Lo va a conectar y es el que se va a encargar de comprimir, de hacer la compresión, ¿sí? Cada 5 segundos aproximadamente en un adulto y cada 3 segundos en un niño lactante o neonato. ¿De qué manera? Bueno, si es adulto, agarro la bolsa válvula, la conecto, ¿sí? Lo pongo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y presiono. Presiono y dejo que la bolsa, ¿sí? A lo mejor no los puedes contar, tenemos muchas formas diferentes de contar. Y de ahí viene el, ¿por qué cuentan 1001, 1002, 1003, 1004, 1005? ¿O por qué cuentan ABCD1, ABCD2, ABCD? Son maneras de espaciar y aproximarse a los segundos. No es lo mismo que yo cuente 1, 2, 3, 4, 5, a que cuente 1001, 1002, 1003, o ABCD1, ABC, para que se vayan aproximado más al tiempo. Por eso va a haber bibliografías, va a haber series, van a haber videos que los van a manejar de diferentes maneras.
desde 1001, 2001, dependiendo la persona, ¿no? Entonces, y en el caso del niño neonato lactante, es lo mismo, sin embargo, es en 3 segundos. Adulto es de 5 segundos y lactante, niño o neonato, 3. Lo podemos hacer de la misma manera, 1001, 1002, 1003 o ABC1, ABC1, AB1, ¿vale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí estamos bien? Más rápido, más rápido. De hecho, cuando vean lo que es el RCP, es la diferencia que va a haber, por ejemplo, lo van a ver más adelante, entre las compresiones y ventilaciones por 2 rescatistas en un adulto y en un neonato. ¿Sale? Ahí lo van a ver. ¿Se acuerdan que cuando se dio la introducción, en un adulto era 30 por 2 por 5? Aunque sea 1 o 2 rescatadores. En el caso del bebé o neonato, no. Cambia totalmente. Si hay 2 rescatadores, se reduce la cantidad de no son 30, son 15. 15 por 2 por 10. ¿Sale? ¿Por qué? Porque oxigenamos más rápido al niño. Acuérdense que la frecuencia respiratoria del niño es mayor. La frecuencia cardíaca es mayor. Por lo tanto, los requerimientos de oxígeno son más rápidos que en el caso de un adulto. ¿Vale? Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que es la ventilación con la bolsa o la mascarilla en pacientes que se sospeche traumatismo con 2 rescatadores. Esta es un poquito ya más elaborada, más complicada, porque sí tienes que estar, tenemos que aprovechar para hacer la inmovilización de cervicales y para poder abrir nuestra vía aérea, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una maniobra que se llama maniobra modificada de mandíbula. Se va a aspirar, o sea, al momento que colocamos, hacemos la técnica, vamos a aspirar, vamos a verificar y vamos a revisar si el paciente requiere aspiración. Al momento de que abrimos la vía aérea, vamos a hacer una inspección rápida de si hay fluidos, si hay secreciones, si hay algún objeto que me pueda complicar mi vía aérea, si hay algún producto alimenticio, etcétera. ¿Sale? Después de eso, pues vamos a seleccionar igual la bolsa válvula de acuerdo al tamaño, como lo vimos en los que no tienen sospecha de trauma. Se va a arrodillar de la misma manera al lado de la cabeza del paciente y se va a utilizar el resto de los dedos para elevar la mandíbula. Aquí, el segundo rescatista ventila al paciente, ¿sí? De la misma manera. Lo único que cambia son las técnicas de colocación de las manos. ¿Sí? De hecho, viene aquí, acabo de poner la imagen, sin lesión de columna, chequen cómo está posicionado en la de 2 rescatistas donde no se sospecha lesión de mandíbula. Vean las manos y vean los dedos. Y vean la diferencia cuando hay una lesión en columna. Nótese dónde están los dedos. ¿Sí? Sí queda claro de esa manera ya gráfico, explícito, cómo es la colocación de unas manos sin lesión y la otra, la colocación de los dedos con lesión. Fíjense que en la de sin lesión, ¿dónde están colocados los dedos pulgares? Están cerca de las ápices, acá arriba, ¿no? Hacen el sellado de los pulgares en la parte triangular donde va el puente nasal. En la de con lesión de columna, perdón, cuando hay una lesión, nótese que los pulgares hacen totalmente el sellado alrededor, ¿sí? Así es, de las comisuras labiales, fíjense. Por eso les digo, chequen las imágenes y vean la colocación de cada uno de los dedos. Cuando no es sin lesión, es el mismo, estos dos, aquí, así es. Y cuando hay lesión, esos dedos, o sea, los 4 dedos, los ocupas para hacer la presión hacia la mandíbula.
¿Sí queda claro? Nótese, al momento de que vamos a hacer la práctica, ahí se van a dar cuenta. Cuando se van las evaluaciones, nosotros nos checamos mucho en eso, de acuerdo al caso. ¿Vale? Entonces, seleccionamos la mascarilla del tamaño correcto y se forma una C. ¿Sí? Cuando es por un solo rescatista, se utilizan el sellado de C, que se denomina, porque es de esta manera. Los dedos hacen una curvatura en la cual el pulgar va a ir hacia el ápice y el índice va a ir hacia la parte posterior haciendo el sellado con un solo rescatista. ¿Sale? Si el tórax no asciende, acuérdense que cuando nosotros, ¿se acuerdan que el proceso de ventilación son inhalación y exhalación? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, una de las características es la elevación del tórax. Entonces, si al momento de nosotros hacer la compresión no vemos que el tórax se expanda, que ascienda o baje, quiere decir que no estamos realizando una técnica correcta. Lo más probable es que no hayamos alineado nuestra vía aérea principalmente. Una es, no hicimos una correcta alineación. Y dos, las técnicas de sellado no fueron las adecuadas. Y al momento que yo estoy haciendo la compresión, el aire debe de estar fugando por algún lado. Entonces, vamos a reposicionar todo, vamos a corregir la posición de la cabeza, vamos a verificar la presencia del escape de aire, checar si estoy haciendo un correcto sellado en mis manos y verificar la presencia de obstrucciones. Si a lo mejor en lo que estoy tratando el paciente cerró la boca, nosotros no nos dimos cuenta, dejamos de hacer presión, cerró, o ya hay secreciones, ya hay algún tipo de secreción, saliva, o a lo mejor el paciente tiene alguna prótesis dental que no nos habíamos dado cuenta y con el movimiento o las presiones que hicimos, la prótesis dental cayó. Entonces, volvemos a revisar que todo esté totalmente bien y si ninguna funciona, quiere decir que todo lo hicimos bien y seguimos sin, bueno, pues vamos a recurrir a una técnica alternativa para ventilación artificial. ¿Vale? ¿Dudas? Ok. En cuanto a la bolsa válvula de mascarilla, también puede usarse durante la RCP, de hecho se utiliza para la RCP. Con un rescatista es preferible recurrir a la mascarilla de bolsillo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es más fácil cuando un solo rescatista, cuando está solo una persona, es más fácil trabajar con las pocket, con las puras pocket, sin utilizar la bolsa válvula mascarilla. Es un poquito más complicado estar conectándola y estar haciendo las insuflaciones, las compresiones. Entonces, por eso en su figura, si pueden observar, ven que hay un rescatista trabajando con su mascarilla de bolsillo y esa misma está conectado al oxígeno, al tanque de oxígeno que vienen las ambulancias, que son los portátiles. ¿Sí? Asimismo, esa misma persona puede estar haciendo el RCP. ¿Vale? Con una sola persona es la mejor manera de utilizar las ventilaciones es utilizando su poco. ¿Vale? Antes la creencia era que, bueno, sí se puede, pero es un poquito más complicado, que tú llegues con todo tu equipo y tú solo te avientes a dar las compresiones con la bolsa válvula mascarilla. En lo que los armas, si no haces, el punto es que se tiene que ser de calidad. Si no hacemos una compresión de calidad como tal, no va a servir. ¿Sí? También esa es otra de las situaciones que vamos a ver en la práctica. Porque, por ejemplo, la de adulto, la bolsa válvula mascarilla, él no tiene problemas para comprimirla, pero a lo mejor Julie sí. A lo mejor a Julie no le da la mano, porque es un globo. Mejor no la puede agarrar toda para hacer la compresión. Entonces, tendría que adecuar alguna técnica para poder comprimir completamente la bolsa válvula mascarilla. ¿Sale?
¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. En cuanto a la ventilación artificial del paciente con traqueostomía, bueno, la traqueostomía no es otra cosa más que una incisión a nivel de tráquea. Por eso les digo, ahí viene otra vez, traqueostomía es una palabra compuesta de dos prefijos. Tiene un prefijo y viene un sufijo. ¿Cuál? Tráqueos, tráquea, tomía, tomos, corte. ¿Vale? Entonces, para eso es importante que se aprendan las... ¿Eh? Tomías, corte, un corte, a nivel de corte e incisión. Entonces, por eso. Vayan checándoles por ahí, ya varios ya pueden agarrar y empiezan a hacer su glosario ahí. Pero, por ejemplo, te decía, cuando tú estudias los prefijos, las etimologías, sin necesidad de, por ejemplo, tú dices, no sé, pericardio, ¿no? Palabras muy rebuscadas, ¿no? Pues no, porque si tú te vas a la etimología, dices, cardio, ¿qué es? Corazón. Peri, no. ¿De dónde creen que viene la palabra peri? ¿Dónde más la han escuchado? Por ejemplo, si yo les dijera, ¿qué es el periférico? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ¿en qué le ayuda a la Ciudad de México tener un periférico? Que está alrededor. Peri, alrededor. Cardio, pericardio, alrededor del corazón. ¿Sale? Entonces, si lo vemos de esa palabra, la terminología médica no es complicada, pero para eso, pues tienes que aprenderte cuáles son las etimologías. Entonces, y de ahí para, como dicen, de ahí para el real, si tú te aprendes esas, son como 6 hojas, creo. ¿Sí son 6 hojas? Sí, son como 6 hojas de etimologías. Si tú te las aprendes así, poquito a poquito, poquito a poquito, vas a ir y dices, ay, son mucho más fáciles de digerirla. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la traqueostomía, bueno, vamos a eliminar, vamos a buscar primero, a revisar cualquier tapón o moco que tenga las secreciones de la traqueostomía, ¿no? Vamos a ver. No sé si han visto a pacientes con traqueostomías ya puestas, pacientes o en videos. Normalmente tienen un tubito que les sale aquí. ¿Vale? Aquí lo tienen. O luego, por ejemplo, ya hasta hay afectación de cuerdas vocales y todo. Entonces, vamos a revisar ese pequeño tubito, eso vamos a revisar, que no haya moco, que no haya algo que obstruya. Posteriormente, vamos a dejar la cabeza y el cuello en posición neutral. ¿Cuál es la posición neutral? Posición neutral. Por ejemplo, su diapositiva viene que dice dejar la cabeza y el cuello en posición neutral. ¿Cuál es la posición neutral? Normal. ¿Cuál sería la normal? Acostado, alineado. ¿Vale? Entonces, vamos a, ya lo acostamos, le pusimos al paciente con su postura normal, ¿sí? Y vamos a utilizar, dice, una mascarilla de tipo pediátrico. ¿Por qué? Porque la mascarilla no va a ir directamente sobre la anatomía de la vía aérea superior. Va a ir hacia donde está ubicado la traqueostomía. ¿Vale? Posteriormente se va a ventilar a una frecuencia apropiada según la edad. ¿Cuál sería la ventilación apropiada? Pues vamos a ver si es adulto, si es niño, si es lactante. Vamos a ver, de acuerdo a la edad, es la cantidad, la frecuencia con la que se va a estar incorporando la ventilación. ¿Sale? Si no es posible ventilar por medios artificiales o a través de la traqueostomía, vamos a considerar la oclusión del estómago e intentar la ventilación artificial por la boca o nariz. ¿Sale? Chéquense por ahí vienen más palabras. Es un estoma. Chéquenlo. ¿Y por qué dice si no es posible ventilar por medios artificiales? Bueno, pues vamos a hacer la oclusión. ¿Qué es oclusión?
Si yo le dije, vamos a ocluir, inténtenlo y chingues, estas palabras no me las sé. Y como dicen, todos los días aprendemos algo nuevo. Váyanlas haciendo, vayan investigando y de ahí vayan haciendo su glosario. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar lo que es un dispositivo para ventilación activado con oxígeno con restricción de flujo. En la figura, nótese cómo está el paciente y vean la mascarilla, lo que tiene en la parte superior. Es una mascarilla con restricción de flujo. Es un dispositivo de ventilación y tiene una restricción de flujo. Ya vieron que es diferente a la mascarilla que tienen en esta imagen. Vean que ahí, a pesar de que está conectado un oxígeno, vean cómo está trabajando. No es lo mismo que esta imagen. ¿Sí se nota? Tiene ¿cómo se llama? El dispositivo para la restricción lo tiene mucho más grande. Ahí parece una bobinita por ahí, ¿no? Que es el que les va a estar, no va a dejar que el oxígeno llegue a todo lo que dé. ¿Vale? Ahora, para esto, pues tenemos que tener y checar cuáles son las especificaciones recomendadas. La velocidad de flujo máxima es hasta de 40 litros por minuto del oxígeno al 100. ¿Sale? La válvula de escape de presión inspiratoria se abre al alcanzar cerca de 60 centímetros de agua. Tiene una alarma audible que indica la activación de la válvula de escape. ¿Qué quiere decir? Que cuando se activa la válvula de escape, emite una alarma. Por supuesto, por eso en el paso número 1 dice, hay que revisar las especificaciones recomendadas. ¿Qué quiere decir? Que no todos va a ser necesario que se utilice el dispositivo. ¿Sale? Diseño y estructuras resistentes. Un activador que permita al rescatista utilizar las dos manos para mantener el sello de la mascarilla al tiempo que activa el dispositivo. Nótese en la imagen cómo está el sellado. ¿Sí ven? ¿Cómo está el sellado? Y vean el dedo puede maniobrar para poder activarlo. ¿Sí? Mientras la otra persona está haciendo el RCP, esa persona le puede activarlo. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. Okay, la operación de esta es satisfactoria en condiciones ambientales ordinarias y extremas. Es súper recomendadísimo. Si la tuviéramos. Vean la diferencia. Aquí vemos otro dispositivo que es un poquito más grande. Sin embargo, este es de un material diferente. ¿Sí? Es un poquito, a pesar de todo, es un poquito más grande. Sigue utilizándose pueden utilizarse las dos manos, inclusive en pacientes sin lesiones de columna, si ustedes lo revisan, puede hacerse con un solo rescatador. Y con lesiones de columna, con dos rescatadores. Porque uno es el que va a hacer el sellado de la mascarilla y la inmovilización de cervicales, mientras que el otro rescatista va a estar activando el dispositivo para poder permitir que ingrese el aire. ¿Sale? En los ventiladores automáticos para traslados, bueno, pues, estos se llevan en las ambulancias, son los portátiles, y se puede utilizarse en los servicios médicos de urgencias para aplicar ventilación con presión positiva a un individuo en paro respiratorio. Se requiere un sello apropiado para que estos dispositivos provean una ventilación efectiva. ¿Qué serían estos? Nuestros ventiladorcitos pequeños. Este es automático, ¿sí? Y por ejemplo, la moneda se muestra para comparar el tamaño. Vean los tamaños. Existen diferentes modelos, existen, por supuesto, de diferentes precios. Y, bueno, ya checamos, este es un tipo de ventilador. ¿Sí? Además, bueno, pues el oxígeno es un fármaco, hay que considerarlo.
¿Puede causar daño? Sí. Es por eso que, por ejemplo, depende el tipo de paciente, lo vamos a ver en prácticas y todo, un poquito más adelante también, cuándo vamos a utilizar las puntas nasales y cuándo se van a utilizar las mascarillas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el oxígeno puede causar daño, el oxígeno es seco. Al final de cuentas te puede causar daño. Por eso se utilizan los humidificadores, los vasitos gorgoteros que tienen ahí, por eso, para poder humidificar el oxígeno y no genere mayor lesión. ¿Vale? Hiperventilar o hiperoxigenar a un paciente también puede causar daño. Por ello también que van a empezar a ver en pacientes cuántos litros le puedes meter. Si es para soporte, si es para apoyo, ¿sí? O si es suplementario. La cantidad de litros que se van a requerir. El oxígeno debe administrarse con base a la evaluación general, lo que veíamos ahorita, de la presentación del paciente y las posibles condiciones subyacentes. Es lo que les acabo de comentar. De acuerdo a al padecimiento del paciente, a su etiología o naturaleza de la enfermedad, o su mecanismo de lesión, y ver qué tanto está oxigenando, qué tanto requerimiento de soporte oxígeno necesita, es lo que vamos a utilizar. De hecho, en ambulancias casi no se utilizan las puntas nasales, se utilizan más las mascarillas con bolsa reservoria, ¿sí? Porque es urgencia. Sin embargo, para traslados, si el paciente está bien y nada más para brindar un soporte, le puedes brindar nada más las puntas nasales. Puntas nasales. Puntas nasales. Así es. Son los tubitos que tienen aquí, en todas las películas que tienen aquí con su oxígeno. ¿Sí? Y el oxígeno va directo. Entonces, no hay un reservorio. Debe de ser, en cuanto a la oxigenoterapia, debe ser seguro, ligero y portátil y confiable, el tanque. Por ejemplo, ustedes observan en la imagen, es el personal de apoyo socorrista, técnico de urgencias médicas, está colocando las puntas nasales y vean la condición del paciente. A simple vista se puede observar un paciente que está consciente, no está inconsciente, está sentada, está de una manera totalmente recta, quiere decir que puede y tiene control sobre sus movimientos. Probablemente haya tenido algún tipo de crisis o algo, nada más para brindarle un apoyo o un soporte ventilatorio. Existen diferentes tanques de oxígeno, de acuerdo a sus tipos de aleaciones o su fabricación, de acuerdo al tipo ¿cómo se llama? De contenido. Me refiero a la cantidad, a los volúmenes. Normalmente son de acero, de alguna aleación ligera, sin uniones. Son muy parecidos a los tanques de oxígeno de buceo. Sin embargo, pues no se llena con oxígeno igual que con un tanque de buceo. Es oxígeno médico. ¿Sí? Va de 2.000 a 2.200 libras por pulgada cuadrada, dependiendo. ¿Sí? Los PSI. También vamos a revisar, hay que revisar eso en los tanques de oxígeno médico. Vamos a ver cuáles son sus, por ejemplo, en la imagen, vean los tamaños, vean que tienen sus leyendas ahí, de que la cantidad que tienen. También por ahí vienen grabados las fechas de fabricación, fechas de mantenimientos, números de serie y también pues la leyenda de precaución de que es flamable. Ahí dice por seguridad con el objetivo de impedir su caída. Los tanques deben de estar siempre acostados para su transporte. Si van a mantenerse de manera vertical, tienen que ir fijos en ambulancia. En las ambulancias hay un compartimiento donde van los tanques de oxígeno de reserva y van totalmente acostados. Lo idóneo es que esos tanques vayan, a pesar de ir de manera acostada, tienen que ir fijos para evitar los movimientos.
El que va armado y va arriba, el que se utiliza normalmente, va asegurado en su base y con un cinturón. Así es.